nací en 1946, nacido, criado, todo aquí en mi resguardo. Solamente salí del resguardo en el tiempo que fui casado, que fue como unos 13, 14 años, y el resto de mi vida he pasado en mi resguardo porque yo lo amo. Aquí nací, aquí crecí, aquí moriré. Yo en mi niñez, muy pequeñito, me sacaban a cuidar unas vacas y nosotros vivíamos aquí en el mismo lotecito este. Y mi tarea era irme con las vacas al boquerón que llamábamos, a cuidarlas. Y en la casita había un patiecito y ahí me decían: Daniel, cuando le pongamos un trapo blanco, entonces es que ya está el almuerzo, se veían a almorzar. Y la pasada en mi niñez yo me alimentaba ya de frutas del monte, que se da uvas de anís, uvas camaronas, que son las grandecitas. Y mi madre me decía, no vayas a comer de estas pepitas, que son unas maticas así de este color, moradito, y pequeñiticas en el piso, en los pedregales. Y da unas pepitas rojitas muy bonitas y de un sabor delicioso, y las llamábamos totiadera, imagínate. Y no vayas a comer de esas pepas porque te toteas, eso te toteas porque se llama totiadera. Y yo en el cerro me iba con las vacas y había una vaca que se llamaba Pepina. Y era una vaca que era muy mansitica, solamente yo le sobaba la anca y ella se estaba quietecita porque ya sabía que de la teta a la boca me alimentaba. Y por la tarde bajaba y me llenaba de pepas, es que totiadera, eso bajaba por la tarde con esa boca morada de comer eso. Y con leche y totiadera. Aquí estoy. Sí, era eso. Entonces eso era de niñez. ¿Y qué más les comento yo de mi niñez? Muchas cosas. Aquí el agua se traía del río. Ya muy después de aquí del Sanjón. Ese Sanjón era nuestro acueducto. Aquí se cultivaba todo lo que era papa, maíz, frijol, haba, y hortalizas, lo que es lechuga, cilantro, remolacha, zanahoria, todo eso se cultivaba. Aquí lo mismo, aquí teníamos nuestros medicamentos. Si era dolor de estómago, un agua de apio. Al cerro por apio, no el que se da en las huertas, sino apio del cerro, delicioso, unas aromáticas de apio deliciosas, y pasaba el dolor de estómago. Para purgarnos nos daban zumo de paico, que se da por aquí. No, aquí toda clase aquí tenemos muchos árboles, plantas medicinales. Lo que pasa es que ya como todo es para el pueblo a comprar medicamentos, yo soy apático a los medicamentos alopáticos. Yo todo aquí, por ejemplo, tengo acidez o tengo un reflujo, dolor de estómago, limón. Un jugo de puro limón, y ese es mi medicamento. Gripa, la ataco a base de solo limón, jengibre, todo eso. Yo casi nunca voy al médico. Voy por un chequeo de rutina, pero así que no más. Habían unas fiestas, para el Día del Campesino se celebraba la fiesta de San Isidro. Salían todos los agricultores con su yunta de bueyes. En ese tiempo casi no habían tractores, en ese tiempo había uno o dos tractores por aquí, que era el de Waldo Cantor, y aquí en la vereda el de don Simón Garavito, y no, el resto eran yuntas. Sí. Y se celebraban
el día de la Virgen, la fiesta de la Virgen, todas las veredas presentaban su carroza, era muy hermoso. Ya se acabó esa mística, ya se acabó casi no, ahora es solo dinero. Por ejemplo, para Semana Santa era entre semana, de lunes a miércoles, comida normal. El día jueves era pollo, garbanzo, pasta y arrocito. Eso era. Y el Viernes Santo era algo especial. Era mute, era lentejas y pescado. No se podía comer, no se podía comer carne roja, solo pescado. Comidas típicas de nuestro resguardo, yo recuerdo no muchos, la chicha, el maíz, porque yo fui criado a pura maíz tostado, arepas de maíz pelado, habas tostadas, la sopa se hacía, la mazamorra se hacía la llamábamos masa de piste, que eso se echaba, se desquebrajaba el maíz y se echaba en unas olas de barro a fermentar. Fuera de los 3 días ya se comenzaba a hacer la sopa. Entonces decían la mazamorra de maíz picho, de maíz hecho, perdón, porque era un poquito fuertecita, porque era deliciosa. Por ejemplo, la mazamorra dulce con esa, ay, deliciosa. Y así eran los envueltos de maíz pelado, arepa de maíz pelado, todo era, y el maíz se pelaba le llamábamos lejía, era el cocimiento de ceniza de carbón vegetal. Entonces se colaba la ceniza y se hacía era como una solución y eso era, con eso pelábamos el maíz. Yo desde muy pequeño, digamos desde menor de edad, porque en mi tiempo nosotros los colombianos cumplíamos la mayoría de edad a los 23 años. Y yo como a los 16 años comenzaba a ir a las reuniones, mi madre me llevaba a reuniones. Allá eran simplemente en el lote, ahí le llamábamos la drenera. Y en ese tiempo era la junta, no se llamaba el cabildo, no era la junta, eso era el administrador, el presidente de la junta, el secretario, el tesorero o tesorera, y lo que llamamos hoy alguaciles en ese tiempo eran los suplentes. Y eso se componía de la junta, era de esos personajes, de esos dignatarios. Y como no había vivienda, no teníamos, entonces cada dignatario llevaba sus documentos y los tenía en su bolsillo o en su casa, y el día de reuniones los llevaban. Y por eso es que se perdieron muchos documentos, no porque se los robaban, sino porque por ahí descuidadamente los dejaban extraviados o qué sé yo. Los únicos cuando yo estuve en 2004, que estuve en el Cabildo, yo fui vicegobernador del Cabildo, fue cuando conseguimos 2 archivos, y aquí con mi hija hacía de secretaria privada mía, y formamos un archivo a cada adjudicatario, le abrimos una carpeta, yo dejé allá, dejamos un archivo con una carpeta para cada adjudicatario. No sé si se conservará eso, porque eso como que después, como no les gustó mucho a los que estaban gobernando antes de nosotros, y que los mismos siguieron después de nosotros, no les gustó mucho que nosotros hubiéramos gobernado un año que estuvimos. Entonces eso destruyeron muchos papeles, sí. Que sigan el legado que nos dejaron nuestros viejos, y nosotros también de defender con berraquera nuestro resguardo y nuestra comunidad y nuestras costumbres, y el ejemplo que cada generación
dejamos en este resguardo es significativo, porque nosotros, aparte de, ahora es que hay por ahí centavos que coger, pero en ese tiempo que nosotros gobernamos no había un solo centavo por ahí. En ese tiempo eran de llamado impuestos, eran como 2.200, 2.500 pesos de impuesto. Entonces, ¿eso qué hacíamos? En 1832 vino el notario del circuito de Zipaquirá a hacer un levantamiento topográfico aquí del resguardo, pero no era esto solamente, sino el resguardo. El notario hizo un levantamiento y de acuerdo a eso dijo que el resguardo de Chía era por el oriente, toda la ronda del río Bogotá hasta Suba. Bueno, por el occidente era toda la cordillera de Tenjo y Tabio y parte de Cota. Bueno, y por el norte con Cajicá y por el sur con Cota y Suba, que es ya por el lado del puente de Guaymaral, ya o el puente y uno pasa inmediatamente a Suba. Esos eran los deslindamientos de nuestro resguardo, es decir, todo Chía, todo el pueblo, excepto la parte allá del río hacia allá, centro Chía ya no. Entonces, bueno, ya a través de los años ya fueron categorizando el suelo y ya lo categorizaron en cinco clases. El puro centro, que era un pueblito apenas como de unas 8 cuadras, era centro. En la parte de afuera era rural y la parte más hacia afuera era ganadera y que bueno. O sea, esta parte, lo que es este cerro, lo que hoy tenemos de resguardo, era apenas dedicado para la leña. Aquí todos los del municipio venían a levar la leña, porque esto era una selva. Yo alcancé a conocer que esto era selva, alcancé a conocer fauna de la selva, que eran conejos de monte, armadillos, borugos y más especies, el águila que se acabó, la acabaron. Entonces era eso. Entonces, bueno, ya quedó fue esto y se luchó por digamos, por conservar nuestro resguardo. Y en 1911 fue cuando vino el juez Cuarto Circuito de Bogotá a hacer el reconocimiento legal de esto. En 1911, fue como en noviembre creo, no tengo la fecha exacta. Y que muchos dicen que fue el difunto Pío V Cojo que defendió esto y que vendió sus fincas para defendernos. Eso es falso, eso es mentira. Él fue delegado. La historia es que en ese tiempo la Junta la conformaba, como te digo, el presidente, el administrador, el secretario y así sucesivamente. Y el administrador del cerro era el difunto Enrique Ramírez. Cuando él llegó, que la reunión se hizo aquí donde hoy es el taller artesanal. Bueno, entonces, cuando llegó el juez, no apareció, no hizo presencia nuestro administrador, que era Enrique Ramírez. Entonces pasó el tiempo, ya eran creo que como las 10 de la mañana y el juez iba a dar por terminada la sesión. Entonces resolvió decirle a la comunidad: reúnanse y nombren un representante, deleguen un representante y yo hago el comentario con él para que defiendan esto y logremos hacer la gestión hoy, porque si yo me voy y no hago esto, entonces ustedes tienen que comenzar de ceros.
Y a ustedes les va a quedar difícil porque eso pasan los años y los años y ustedes no van a lograr reconocimiento de su territorio. Y sigue siendo asediado su territorio, entonces así se hizo y fue cuando se reunieron y como a la hora ya dijeron que ya tenían delegado, que ya habían nombrado un administrador ad hoc que era Pío Quinto Cojo. Entonces es por eso que, pero no fue que él era el administrador ni siquiera, sino fue desde ese momento solamente para que gestionara y firmara, nos representara, pero en ese momento. Entonces esa es la historia. Qué buena historia.